chámame Gloria Vidal, Vidal, que é o apellido do meu pai, Suberbiola, e nacín o 1 do 34. Yo me fui, cuando acabé la carrera, me fui a Madrid, porque una amiga, una monja, muy amiga de mi tío, tenía una hermana que tenía allí un colegio en Madrid, y me dijo si quería ir a trabajar con ella. Y yo acababa de terminar la carrera, yo lo único que quería era irme y a Madrid, nada menos. Digo, bueno, encantada. Estuve un año trabajando allí, y al año siguiente vi un anuncio en el periódico de un colegio en la provincia de Cuenca, en Tarancón, que buscaba licenciados, y dije, ahora me voy a Tarancón a ver cómo es aquello. Entonces me marché, y cuando llegué era un colegio privado. El director me dijo, mira, si no te importa, además de tu asignatura, historia, tienes que dar aquí latín. Y claro, yo solo había dado latín los 2 cursos comunes, en primero y segundo de carrera y tal. Bueno, por ejemplo, latín de COU, pues miraba a un bilingüe y lo preparaba la clase, claro. Entonces, un día llaman a la puerta de la clase y entra el director con un chico. Y yo al chico, cuando lo vi, dije, ¡ay, qué majo! Lo dije para mis adentros, lo dije, ¡ay, qué majo! Bueno, y me dijo, mira, este es el que va a venir de latín. Entonces yo le dije, pues ven cuanto antes, porque yo estoy harta de tener que preparar clases de latín, así que vente cuanto antes. Y dijo, no, no, sí, ya dentro de unos días vengo. Y cuando vino, le dije, tengo yo un bilingüe. Y él me dijo, yo no necesito bilingüe. Y me lo dijo así, serio, seco, como era. Me dijo, yo no necesito bilingüe. Y dije, uy, qué sabio Salomón, dije para mis adentros, qué tío más antipático. Dijo, no necesito bilingüe. Pues yo sí lo necesito y no soy ninguna tonta. Todo esto me lo decía yo para mí misma. Y fíjate tú, esto fue en octubre y en abril estábamos casados. Mi marido era de Ávila, de Solana de Béjar, de la Sierra de Gredos. Mi tío era Suberbiola, y mi madre, claro. Había estado en las misiones, en el Ecuador de África, y estuvo allí 12 años de misionero, pero se puso enfermo con una úlcera de estómago, que de eso murió. Y en el País Vasco era secretario del obispo de San Sebastián, pero dice que tenía un trabajo. Y entonces le dice al obispo que me quería ir a una parroquia rural. Y entonces le dijo, ¿tiene usted que irse a Galicia? Y dice, pues yo me voy a Galicia. Y se vino a esa parroquia, que luego pidió esta, porque aquella tenía los pueblos muy distantes unos de otros, muy dispersos, y claro, dice que lo pasaba muy mal para ir de un lugar a otro. Y entonces mi madre vino a verlo y conoció a mi padre y se casó aquí. La familia de mi padre en Macendo tenía un pazo también, una casa preciosa. Y vivían al lado de la Rectoral. O sea, el patio de mi abuela y el patio de la Rectoral son una continuación uno de otro, divididos por un muro. Y mi padre vivía allí, bueno, conoció a mi padre y se casaron. Cuando mi tío se vino para aquí, se vinieron con él. Entonces mi padre, había una finca, que es unas fincas ahí abajo, que son todas productoras de vino, y mi padre, como venía del Ribeiro y le gustaba eso de trabajar el vino y eso, las compró. Y ya nos quedamos aquí, tenían casa, la finca tenía casa, y tiene, pero ellos se quedaron con mi tío, claro, y vivíamos allí en la Rectoral. Cuando murió mi madre, porque mi madre se murió cuando yo tenía 10 años, y era la mayor de mis hermanos. Cuando yo acabé primero en las monjas, nos quedamos allí con él, sí. Y a mí me enseñó muchísimo, me daba clase, cuando era niña, me daba clase, me enseñó a dividir, me enseñó a no tener faltas de ortografía. Se fue a Piñor, y allí estuvo de capellán en Piñor, hasta que ya estaba mal y se vino a vivir a mi casa. Y un día se le antojó, porque era un culo de mal asiento, se le antojó que quería ir a ver a mi hermana. Mi hermana vivía entonces, ahora vive en Granada, pero vivía en Almería.
se fue a Almería a ver a mi hermana, allí al poco de llegar se puso otra vez malo del estómago y murió. Además era muy cariñoso y era como nuestra madre. Había una escuela ahí en La Payota y la escuela estaba en un primer piso, en una casa, con el suelo de madera, pero al suelo las tablas estaban rotas algunas. En un patio que había debajo, por donde salíamos y entrábamos, estaba el toro. O sea, el toro al que llevaban a las vacas para dejarlas preñadas. Y por aquel agujero se veía todo, se veía el toro cuando estaba solo, cuando estaba acompañado y todo. Bueno, esto que estamos viendo aquí, este campo, esto todo era verde, todo. Era un campo de pasto, de ganado. Toda la gente de estos pueblecillos traían aquí las vacas a pastar. Y todo esto era un comunal hermosísimo, grande y hermoso. Y entonces luego hicieron, donde está ahora el tanatorio ahí, eso era la primera escuela que hubo en Salamonde. Tiene dos habitáculos, y una era la escuela de niños y otra la de niñas. Y luego hay un espacio común donde hacían el recreo cuando llovía y luego si no, fuera. Luego asfaltaron, hicieron un campo de fiesta y lo cerraron con esa barandilla que veis, ese cierre que tiene de piedra. Enfrente hay un cruceiro pequeñito, porque parece un zigurat con escalones, y al lado hay un estanque para lavar, que era el estanque donde lavaba toda la gente de aquí. Y eso todo era campo, era verde, todo era campo. Ahí venían las vacas y en el estanque de lavar había un sitio de agua limpia que era donde bebían las vacas. Y se hizo este magnífico campo de fútbol. Aquí no tenemos nada, pero un campo de fútbol de primera división. O sea, que aquel reboiro, que se llamaba esto reboiro, aquel reboiro desapareció. Pues la capilla de San Roque es una capilla muy sencilla, como ves, con una espadaña pequeñita, que tiene una campanilla pequeñita, que nunca sonaba la campanilla. Tiene un pórtico antes de entrar, cubierto con piedras todo alrededor y con asientos de piedra también. El 15 la misa era en la iglesia, el 16 y luego se subía en procesión, se dejaba la Virgen en la capilla y el 16 la misa era allí a San Roque. Y luego el 17 se volvía a bajar en procesión la Virgen y se decía otra vez la misa, pero en la iglesia. Santa Eufemia y San Benito, los dos tienen una capilla donde se acaba la parroquia. El último pueblo, antes de llegar al cruceiro, el último, que se llama Barrio, y Santa Eufemia se llama, una parte Barrio y la otra Santa Eufemia, ese es el último pueblo de la parroquia de Salamonde. Y ahí, el 21 y 22 de septiembre, se celebraba la fiesta de Santa Eufemia y San Benito. Y las misas eran allí. Y por la tarde había fiesta de orquesta y de baile también allí. Y San Torcuato, según la tradición, es uno de los varones apostólicos que vino a España con Santiago, que probablemente tampoco vino nunca a San Torcuato, ni mucho menos. Y ahí tiene su capilla, y el día 15 de mayo, creo que hay una fiesta en San Ciprián, Urantes, y Eiras y Layas, porque las tres parroquias suben en procesión a la capilla. Y la capilla está abierta a los 4 puntos cardinales. Personajes curiosos. De La Payota estaba el zapatero, que se llamaba Valente. Entonces Valente, como su zapatería estaba pegada a la escuela, además el balcón de la escuela y la zapatería del Valente se comunicaban por un pasadizo de piedra. El Valente se metía con todas las niñas de la escuela. «Nenas, no sé qué, ¿se aprendes esas letras? ¿O no las aprendes? Son unas burras», no sé qué, no sé cuánto. Y a mí, cuando me veía pasar por la carretera, siempre me decía lo mismo. «Tita, dalle recuerdos al señor Subivirola». Era mi tío Subivirola, y me decía siempre, «dalle recuerdos al señor Subivirola». Y yo, pues ya se los daré. La Ermelinda,
La Ermelinda era una señora que vivía al lado, cerquita de la capilla de San Roque. Cerquita, muy cerquita, es una casa sola a la izquierda. Todos los días iba a la capilla y rezaba el rosario, y era una devota impenitente de San Roque. Y yo, un día, siendo adolescente, hablando con un misionero en Orense, que me dijo que no está probado históricamente que ese santo haya existido. Me lo dijo el misionero, y yo me lo creí a pies juntillas. Pero no solo me lo creí, sino que se lo zampé a la Ermelinda. Llevó un disgusto, mi tío me riñó muchísimo, y mi tío me decía, ¿no ves? Le quitas a la Ermelinda, la Virgen del Carmen, le dices que San Roque no está aprobado, que existió, y se muere del disgusto. Me riñó muchísimo, mira que mi tío no me reñía, nunca nos reñía, y nos hablaba mucho, y hablábamos con él absolutamente de todo. De todo. Cuando fuimos mayores, recibimos la educación sexual que puede recibir hoy la chica por sus padres que estén más preparados. Teníamos un sacristán, se llamaba Perfecto, pero que le gustaba el campo, y su padre, o señor Emilio, le gustaba el campo lo que a mí el veneno, nada. Entonces se quería ir a Argentina, porque tenía allí familia y se quería ir a Argentina. Mira, la gente se reía de él, yo decía, yo no, porque, ¿por qué? Porque él cuando iba a trabajar al campo, la gente que trabaja en el campo tiene las manos ásperas y se le forman callos y tal, y él todos los días se las hacía rozar, fregar en la pila donde bebían las gallinas, que era una pila de piedra, y ahí se las raspaba todos los días. Entonces tenía las manos como si viviera en la ciudad y no trabajara en el campo. Y le llamaban presumido, le llamaban tal, y yo decía, bueno, pues a mí me parece bien, le gusta ir bien, bien arreglado y bien así, me parece bien. Y luego se marcharon todos a Argentina, los 3 hijos que tenía, la mujer y él. Diría que era Carmen, Carmen Espiritista, señora Carmen Espiritista. Era de barrio, de donde está la capilla de Santa Eufemia. Allí detrás hay una casa, esa era. Y mira, mi tío era a la única persona que la tenía entre ceja y ceja, porque me decía, no puedo soportar que estafa así a la gente. Mira, por ejemplo, se le moría a uno el marido, a una mujer se le moría el marido. A los 2 días iba a su casa y le decía, fulana, chamou teu marido que esta noite fala, tes que vir hasta ali. Entonces la señora cogía, fíjate tú, e iba, llevaba su donativo correspondiente e iba. Y entonces el hijo que tenía, Constante, que se llamaba, se metía en un arca de madera, un arca de aquellos de madera. Se metía allí y hablaba. Son fulano, eu estou ben, espero tes que dicirme varias misas, porque ainda estou no purgatorio. Así, fíjate, y se lo creían. Ella vivía de eso, y se lo creían. Y tenía una hermana que se dedicaba también a eso en San Fiz. En San Fiz tenía una hermana, pero esa vivía, le dio carrera a la hija y todo, con eso. Había una señora aquí en un pueblo de aquí, de la parroquia, que vivía, era unha rosquilleira, vivía de vender rosquillas en las ferias, en las fiestas. Don Ismael estuvo estudiando medicina y dejó la carrera. No era un hombre, pues hoy para decirlo pronto, no sería un hombre del PP, era un hombre de izquierdas. Un hombre muy inteligente, lo que pasa es que él solo hablaba de esas cosas con mi tío. Con mi tío hablaba de todo, y yo como ya era mayor me sentaba con ellos y hablaba de todo. Pero decía que el único cura que había conocido así tal, que era mi tío. Iba a misa y eso sí. Pero él no era un hombre del franquismo, ni muchísimo menos, nada. Era un hombre muy inteligente, muy culto, muy preparado y desde luego no franquista. En mi casa nadie, no éramos franquistas nadie.
Es que había que tener muchas tragaderas para apoyar aquel régimen, muchas tragaderas. A mí no me dejaban salir mucho a jugar con los niños, porque claro, jugaban de noche. Y en mi casa se decían que no se podía decir buenas noches, había que decir buenas tardes siempre, con lo cual al ser de noche había que estar en casa. Yo delante de la casa había un paseo, llamábamos paseo, grande, que iba hasta el portalón que daba entrada a la huerta, que había, pues eso, varios, 100 metros o más. Y yo jugábamos allí con esos cacharritos y venían las niñas del pueblo a jugar allí con los cacharritos conmigo. Otro juego, el truco. Marcábamos un truco en la tierra, bien, y con una piedrecita plana jugábamos al truco, que llamábamos billeta. La piedrecita plana con la que jugábamos al truco llamábamos billeta. Otra cosa que jugábamos también a la cuerda. Cogíamos una cuerda de las vacas, que otros no teníamos. Ay, sí, yo tuve un saltador. Bueno, una cuerda de esa de las vacas, una cogía por un lado, otra por el otro, daban y otra saltaba. Luego nos turnábamos, luego entraba otra y otra daba. Esos eran nuestros juegos. Ah, y al escondite, pero yo al escondite casi no jugaba, porque ellos al escondite jugaban en la capilla de allí, de San Roque, se escondían por allí en los cabaceiros, jugaban por allí, y a mí como de noche no me dejaban salir, pues yo eso casi no jugaba. Jugaba con mis hermanos en casa, pero nada más. O sea, por la noche no se podía estar en la calle, la noche era para estar en casa y dormir. Siendo yo mayor, ya con la carrera, venía aquí al campo a la fiesta esta del 15. Y cuando se hacía de noche, que ahora en agosto a las 10 es de noche, veía a mi padre ya por una esquina, yo me metía por otra. Y luego, claro, cuando ya veía que ya llevaba mucho tiempo buscándome, me hacía encontrar. Y me decía, levo unha hora detrás de ti, non sei onde te metes que non te vexo. Yo decía, y yo detrás de ti, yo también te ando buscando y tampoco te veo. Yo no buscaba, yo buscaba, lo veía por allí, yo me iba a la otra esquina. Y bueno, había una bombilla, entonces las viejas le decían, don Félix, as mozas bailan a oscuras sin luz, con los chicos, cos mozos, porque non hai luz. Entonces mi tío me decía, maja, maja, que me llamaba siempre, maja, maja, baila donde haya luz. Yo le decía, tú no te preocupes porque luz no hay en ningún sitio, así que no se puede bailar bajo la luz.